parece muy interesante, nos ayuda a entender la realidad compleja que estamos viviendo en tiempos recientes desde otra mirada, desde una perspectiva crítica como la que nos interesa tener aquí en Cosa Pública 2.0. Manuel, muchísimas gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Siempre un gusto estar acá, tratando de entender en público. Exactamente, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, me gustaría empezar por este tema. Yo sé que te gusta mirar desde abajo, pero tratando de un poco de entender desde arriba, ¿qué lectura haces de estos 3 primeros meses de la política de Donald Trump? ¿Qué repercusiones ha tenido en el orden mundial, si crees que lo ha tenido? Porque algunos se aventuran que se está desmoronando el orden mundial que fue construido después de la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín hace más de 30 años, un orden mundial pues caracterizado por el neoliberalismo. Pero ¿realmente se está cambiando o son solamente, digamos, la crisis de hegemonía de Estados Unidos la que estamos asistiendo? ¿Cómo lees lo que está ocurriendo en estos meses recientes? Pues mira, yo tratando de leer como muchas y muchos y leyendo a otras y otros. Entonces, por ejemplo, recientemente leía a Varoufakis, el exministro de Economía de Grecia, Sí. que hace artículos de análisis y demás, y su lectura desde el punto de vista economicista solamente ayuda a entender un poco la lógica, si es que se le puede llamar lógica, al comportamiento de Trump y sus aliados. Y es un cálculo monetario económico, es decir, el cálculo es, se van a arrodillar la mayoría de los países a los aranceles, se van a someter, van a hacer lo que queramos y vamos a atravesar por un periodo de dificultad económica enorme, pero del otro lado está el crecimiento económico interno, la rehabilitación de la industria, el resurgimiento de la industria nacional, del consumo nacional, etcétera. Entonces dice él que puede estar equivocado Trump, pero que esa es la apuesta y que la apuesta no es loca, no es suicida, sino que tiene una lógica. Y es lo más cercano a tratar de entender con lógica lo que está sucediendo. En realidad en la práctica así no lo veo yo, y lo que he estado conversando con otra gente también me parece que aquí lo que hay es una confrontación abierta de matoneo, de bullying, de alguien que a la fuerza, y que estamos viendo cada vez más que no solo es egocéntrico, sino que tiene visos de estar acostumbrado a tomar decisiones solos y arrasar con todos los demás. Entonces, me parece que sí está profundizando la crisis de los Estados Unidos y la crisis económica global y la crisis del sistema mundo global. O sea, los cuatro brazos de la crisis se profundizan. Los cuatro, para sintetizar así muy brevemente: Sí. una crisis de legitimidad, una crisis económica de sobreacumulación, una crisis de reproducción de la vida para muchísima gente y para la mayoría de la gente del planeta, y la crisis ecológica. No hay la menor duda que esas cuatro se profundizan, y no hay la menor duda de que todo eso genera como reacción dos caras. Una, la que estamos viendo más, es el fascismo. La gente respalda a Trump, haga lo que haga. Y la otra es que la gente también reacciona contra Trump y contra este orden mundial. Entonces estamos en un momento de transición, creo yo, entre la profundización de una crisis del sistema mundo, cuya única salida en la lógica Trump y quienes piensan como él, que es Putin y los chinos, la única salida es la destrucción de los excedentes y la captura de territorios y recursos escasos. Entonces, creo que estamos acercándonos cada vez más o a una confrontación global que complementa lo económico en crisis, o la otra cara, a lo que estamos viendo en Estados Unidos, que son esos levantamientos populares ya masivos. Eso para empezar a Así plantear. es. Manuel, justo cuando hablas del sistema mundo, Manuel Barresen hablaba y otros de análisis de sistemas, que la sustitución de potencias hegemónicas a lo largo del capitalismo histórico, pues lamentablemente se ha decidido mediante guerras, en muchos casos guerras mundiales. ¿Ves este escenario posible? Es decir, la confrontación de Estados Unidos con China es un escenario que podría encaminarse a un escenario bélico.
Mira, yo desafortunadamente estoy convencido de que eso es así. Incluso cuando empezó a ponerle aranceles a todo el mundo y anunciar invasiones o capturas de Panamá y demás, y en su discurso preinaugural Trump dijo claramente esto: vamos a tener un ejército y una fuerza militar tan grande que nadie se va a atrever contra nosotros. Claro. Y paralelo a eso, él mismo dirigió y está dirigiendo el ataque con drones contra Yemen y está hablando de aniquilar. Entonces hay suficientes señas para decir que esto se resuelve a la fuerza y que los aranceles y lo económico son un pretexto para realizar ataques, para generar una guerra. Y yo creo que está apuntando hacia allá, y creo también que China no lo quiere, que no quiere ese camino y que le está advirtiendo que no se vaya por ahí. Pero yo me temo que sí, que están dispuestos a lo que sea, y yo creo que sí hay gente leyendo dentro y cercana a Trump, leyendo que esto es una sin salida por la vía económica y que aquí el más grande ganó. Entonces, de lo que nos estás compartiendo este análisis, podremos deducir que quizás una mejor lectura de Donald Trump es que intenta defender y relanzar la hegemonía de Estados Unidos, ya sea por guerra arancelaria, una guerra, digamos, ideológica también que ha emprendido, una guerra racista también, despreciando a los migrantes, pero también esencialmente por esto que decías al comienzo, un intento de capturar recursos y destruir excedentes. En este sentido, pues hay riesgos potenciales para América Latina, como podría ser que cumpla su, digamos, su amenaza de capturar de nuevo Panamá. Así es, mira, lo que está sucediendo en Panamá en este momento es aterrador. Lo que está sucediendo en Panamá es que realmente hay presencia militar. Si en alguna parte la cosa está clara, es allí. O sea, está militarizando Panamá, están entrando y está usando argumentos de guerra. Entonces, ¿cuál es la lectura? La, la lectura para mí es que va a empezar con más débiles, con una presencia económico-militar. O sea, es que antes estábamos pensando y presumiendo, ¿será que lo militar está encadenado con la hegemonía ideológica, el racismo, el fascismo en curso? O por lo menos lo veo así, Ujú. aterrado. Yo creo que no, que nos lo está diciendo, lo está mostrando con una claridad impresionante del ataque a Gaza. Claro, exactamente. Con el nivel ya nos están diciendo que ya el mensaje del genocidio es abierto, y quien quiera se oponga al genocidio, los sistemas jurídicos los van a señalar como victimarios, que es lo que está pasando con todas las protestas en defensa de Palestina. Así es. Entonces ya estamos ahí. ¿Cómo miras, para terminar como esta parte y más bien ver cómo se puede resistir al trumpismo y a este intento de relegitimación o de volver a relanzar a Estados Unidos como potencia hegemónica mundial? ¿Cómo miras pues como el acercamiento o el cambio de política hacia Rusia con este acercamiento con Vladimir Putin? Mira, yo lo que veo ahí es un juego, porque se acercó y también está alejándose otra vez, y Putin también se acercó y se está alejando. O sea, en realidad ahí hay un acercamiento y una confrontación. Ujú. Yo lo que quisiera plantear más bien es esto. Putin se adelantó a Trump en su misma actitud y su mismo comportamiento, pero tiene un respaldo popular en Rusia impresionante. Por lo menos eso es lo que se lee desde afuera. Ujú. Uno no ve protestas contra Putin por la gente que está muriendo en Ucrania. Uno no ve movilizaciones populares. Lo que evidentemente está pasando es que él gana más y más respaldo mientras más se mueve, y que ha encontrado salidas económicas. No se debilitó la economía rusa con la guerra de Ucrania, o por lo menos no como lo planeó Occidente. Entonces, y además se está acercando a China también. Entonces es un juego donde yo sí veo, y aquí coincido con William Robinson, que me parece uno de los analistas más claros del contexto actual, es esto, y esto es lo que quisiera plantear Sí. como desafío.
que la gente se va a levantar en planeta entero y en Estados Unidos inclusive, ya está pasando, a Trump y contra esto que está sucediendo, contra este fascismo, es un hecho. Harvard ya lo confrontó, la gente va a la calle, no es solo violaciones, hay gente que ya está diciendo, nos va a fregar en todo caso. Entonces nos defendemos, levantamos. Y está empezando a pasar. El desafío ahí es que el levantamiento no nos capture, que nos lleve a una especie de, bueno, entonces Trump es el malo, Biden es el bueno, Claro, la exactamente. Unión Europea es la buena, y es mucho lo que veo, y aquí lo quiero plantear más cercano a ustedes, mucho de lo que veo en los cursos, la práctica de Sheinbaum, por ejemplo, en México. Es una cosa increíble. Sí, discursivamente se opone a Trump y sí habla de soberanía y no ha detenido el Tren Maya, no detiene la intervención militar de Estados Unidos, en fin, no cambian, pero entonces si tenemos que escoger entre ellos, estamos en las mismas. Ahí está el desafío, movilizarnos frente a un sistema mundo. Y Exacto. pregunta, ¿qué tanta capacidad y visión tenemos colectivamente para entender que el problema es el sistema mundo y no solo? Ahí No siento solo que el el desafío político. es enorme. Así es. Manuel, te quisiera pedir un gran favor, si nos puedes aguantar un minuto para hacer una breve corte de pausa para identificar la estación y seguimos con la entrevista. Vale, claro que sí. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Rosenthal. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos enlazados nuevamente con Manuel Rosenthal, pensador y activista colombiano de Pueblos en Camino, esta organización, este colectivo tan importante que se ha dedicado a promover y enlazar las resistencias y autonomías de pueblos en Colombia y otras partes de América Latina. Y estamos con Manuel porque nos está compartiendo un análisis más bien desde una perspectiva crítica. Manuel, me gustaría retomar la charla y, bueno, de nuevo agradecerte por permanecer con nosotros. Más bien justo donde la dejamos, dices, el desafío no es optar ni por Trump ni por Biden, no es optar por Estados Unidos o la Unión Europea o China, sino es cómo entender que el desafío es enfrentar al sistema mundo capitalista. En este sentido, ¿cómo estás viendo desde abajo, cómo estás viendo estas manifestaciones, estas resistencias? ¿Es alentador o no son suficientes todavía lo que está pasando, por ejemplo, con las protestas contra el gobierno de Trump allá en Estados Unidos? Mira, yo ahí pienso que uno es alentador que, o sea, la gente está perdiendo el miedo y ha perdido el miedo frente a Trump de una manera extraordinaria. Yo pienso, por ejemplo, que el desafío de la Universidad de Harvard al gobierno Trump hay que ver cómo juega, pero el mensaje, supongamos que la Universidad de Harvard, a la que le cortan financiación del Estado en consecuencia de su negativa a perseguir y a expulsar gente, a maltratar a quienes protestaron contra los ataques en Gaza, en fin, su postura ideológica política clara, y es Harvard, no es cualquiera, y su manifestación pública en una carta diciéndole a Trump que no va a tolerar eso y que va contra la libertad, que es por definición, el sentido de una universidad. Entonces, ahí se plantea una pelea que es una pelea simultáneamente ética e ideológica. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo yo en el pasado y ahora van a jugar. Y entonces es la gran pregunta que yo no sé si estemos en condiciones de contestar, pero es el desafío. Vamos a tratar de que se hagan reformas para calmar las cosas y volver a la normalidad, que la amenaza mayor es la normalidad, o esta anomalía Trump, que está arrasando con todo, va a seguir arrasando o nos va a llevar a entender que un lado y otro lado son lo mismo y que es hora de pensar otras cosas. Voy a poner un ejemplo que de pronto para Jalisco es absolutamente claro.
¿Quiénes están buscando y encontrando a las y los desaparecidos en Jalisco? ¿El gobierno mexicano, la Marina, la Armada, la Policía, la Fuerza Pública, el Estado? No. Claramente quienes están encontrando y buscando con una claridad y ética y un compromiso admirables son familiares, son mujeres, son la gente cercana. Entonces, aquí llega el momento de hacernos una pregunta abiertamente. ¿Necesitamos a los estados o los estados en realidad nos estorban? Y lo está poniendo en evidencia Trump y Putin y China, que nos siguen metiendo en el juego de ellos cuando lo que nos toca reclamar es salir de ahí. El juego de los estados está masacrando Palestina. Los estados no salvan a nadie en Palestina, no sirven. Entonces, tienen que ser suplantados. La pregunta es, ¿esto que está pasando nos va a llevar a entender eso? Porque si lo entendemos, lo enfrentamos y ahí la creatividad humana es increíble. Siglos tomó de esclavitud, tomó la esclavitud misma para entender que no era natural y normal ser esclavo. Había resistencia siempre, pero hasta llegar a un punto de conciencia de entender, no más esto, no más, no somos menos. Y esto que están cometiendo es inaceptable. Ese es el desafío que estamos enfrentando como humanidad. Se muere la vida, nos aplastan, hacen una guerra total y siguen siendo dueños de todo en este momento neocolonial que se está dando. O nos libramos de todo esto. Yo no exagero, por lo menos siento que no exagero en este momento, de decir claramente, ese es el desafío en el que estamos. Ahora, ese estamos colectivo existe o la mayor parte de la gente lo que quiere es que le garanticen su bienestar, sus posesiones, sus propiedades, su tranquilidad y está dispuesta a negociar lo que sea. Entonces, ahí está por verse si vamos a asumir que estamos llegando a una situación límite y yo francamente creo que Trump y la geopolítica de Trump y los aranceles, etcétera, están empujando hacia allá. Ojalá no hacia una negociación que nos deje igual o peor que antes. Lo voy a plantear en una, perdóname que me extienda aquí un segundo, lo voy a plantear con Adelante. una ecuación extraña, pero clara. Si nos obligan, por ejemplo, a armarnos contra el fascismo y nos reclutan en ejércitos como está proponiendo y promoviendo Europa para defendernos o de Rusia o de Trump, de un lado, y del otro lado, si el fascismo de los Estados Unidos y los otros fascismos están reclutando a su gente para defender la grandeza americana y demás. Entonces tenemos que escoger bando. Si escogemos bando, van a eliminar excedentes de población porque nos vamos a matar entre nosotros para rescatar el sistema mundo y crear la nueva hegemonía de la que tú hablabas. Entonces, ¿somos capaces de reconocer que entrar en ese juego es suicida o vamos a volver a caer ahí? No lo sé, pero vivo aterrado pensando que estamos yendo muy lentamente hacia reconocer que esa es la hora. Manuel, muy interesante esta reflexión. Me hiciste recordar cómo Europa piensan más bien en armarse para defenderse o de Rusia o de Estados Unidos, un poco la coyuntura de la socialdemocracia europea en la Primera Guerra Mundial, que pues abrazaron el nacionalismo, el patriotismo y desencadenaron una guerra terrible. Y es lamentable, y justamente de ahí tu análisis tan pertinente de no mirar, o más bien caer en cuenta, ser conscientes de que de los estados se está proponiendo más armamentismo, es irracional en lugar de estar resolviendo los problemas para tener una vida digna, como tener un sistema mejor de salud, de educación y garantizar derechos básicos como un techo y la alimentación. Nada de eso se está poniendo en el centro. Entonces, lo que toca es mirar críticamente estas opciones que están ofreciendo los estados. Sin embargo, yo soy un poco pesimista y no sé cuál es tu mirada acerca
pues justamente de que pareciera de que hay un reflujo de las resistencias y las protestas sociales, al menos lo siento en América Latina, lo veo claramente en México. Así es. O sea, estamos viendo protestas y movilizaciones en Estados Unidos y las vimos claramente en Europa frente al genocidio en Palestina y parece que se van a reactivar. Pero en América Latina es impresionante. Ahora, algo que creo que juega mucho en esto es el progresismo. El progresismo nos puso a girar en torno de los estados, de los gobiernos, en lugar de seguir construyendo desde los procesos y movimientos sociales. Entonces ahora las apuestas parecen ser Ecuador, ganó Novoa, ¿qué pasa con el correísmo? Son dos opciones que en realidad no son alternativas para los pueblos. Eh, en Colombia es un momento de horror. Se está utilizando el terror para movilizar a la gente a favor de la derecha y el gobierno está llamando a la alerta porque hay que elegir un gobierno progresista. En Nicaragua y en Venezuela tenemos dictaduras a nombre de lo que hemos luchado toda la vida por transformación social. Son dictaduras y son corruptas y están persiguiendo a los pueblos. Y bueno, y completando el cuadro están los Bukeles y el arrodillado de Panamá, pero también Milei. El cuadro es un cuadro que nos debería estar sacudiendo a pensar Claro. pueblos, nada de esto sirve, son ilegítimos, son procesos que nos están hundiendo, pero yo como tú veo que en América Latina no aparece esto. Ahora, la otra cara de esto que sí quiero mencionar es que aún en estos contextos, los procesos que han resistido y que existen, por ejemplo en la Argentina, las movilizaciones que ha habido contra Milei Jubilados. no son de los partidos políticos, Exacto. las movilizaciones son de LGTBI, de movimientos populares, o sea, la gente que está harta de estructuras y de instituciones está llamando a un mundo distinto. Entonces tampoco estoy desesperanzado, pero sí soy pesimista. ¿Vamos a aprender a mirar hacia otra parte o seguimos mirando hacia la tarima del escenario en la que nos han tenido entretenidos toda la vida? ¿Nos vamos a reconocer entre nosotras y nosotros para defender la vida o vamos a seguir buscando quien nos mande y nos la resuelva, y que nunca lo van a hacer? Parece que faltó en la lista que mencionas del progresismo, pues Brasil con Lula y también, sobre todo, Boric en Chile, que realmente administró la gran potencia del movimiento de insubordinación que hubo hace 5 años y ahora pues incluso con casos de represión contra los mapuches. Pero a pesar de esto, como dices, y me parece muy, muy interesante este ejemplo que ponías de la esclavitud, siempre hubo resistencias, pero hasta que se tomó conciencia de ello. Tratando de abonar hacia esto, ya que mencionabas a William Robinson, creo que nos hace falta muchísima difusión, compartir y socialización del pensamiento crítico. Creo que estamos impregnados de las miradas desde arriba, de miradas liberales, y nos hace falta verlo desde otro punto de vista. ¿Qué otras sugerencias podrías hacer para los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara? Digo, además de seguirte y la actividad de Pueblos en Camino, pero además de William Robinson, ¿y qué otras, digamos, miradas y críticas al actual escenario te parecen pertinentes compartir en este momento? Habiendo muchas, afortunadamente me quiero enfocar en una. Sí, Es Aquiles Membe o sí. Achille Membe, pero específicamente un trabajo poco reconocido y poco estudiado cuyo título es Brutalismo. Es un trabajo excepcional para leer en colectivo, para discutir en grupo. Y voy a mencionar algunas de las cosas. Uno, entra en el mundo de la inteligencia artificial, de lo digital, de lo computacional, y lo conecta y lo relaciona con el hecho de que de toda esta agresión, Trump, etcétera, las pone desde una perspectiva en un lugar de aquí hay algo muy profundo que cambió ya, muy profundo en términos del poder y de cómo vemos el mundo. Pero en medio de eso y de lecturas complejas que nos hacen reconocer un mundo distinto, plantea de manera sencillísima algo.
Las fronteras se han vuelto futiles. Nos metieron en la cabeza la idea de que hay una aquí y hay una afuera. Hay aquí adentro y allá afuera. Los estados-nación, la región, etc. Eso no tiene sentido. Hay un solo planeta, un solo mundo, y no nos podemos ir a otro. Pero además es un solo mundo en el que tenemos que vivir y coexistir como humanidad con lo otro no humano que es vida. La realización y la conciencia de que eso es así, la conciencia clara de que eso es así, vuelve inútil y peligroso todo lo que no parta de reconocer eso como un hecho. Por lo tanto, todas y todos los seres humanos tenemos derecho a transitar, a habitar y cohabitar el mundo con los otros seres del mundo y a convivir con los otros seres del mundo, y eso se tiene que hacer realidad ahora o nos suicidamos. Estoy mencionando una parte. Claro. Ahora, es indispensable, por ejemplo, si yo pudiera mañana decirle a la gente, estudiemos a alguien para leer el contexto actual, ese sería uno, Aquiles Membe. Pero otro quisiera mencionar en otro ámbito completamente distinto, a una indígena ecuatoriana, bueno, ecuatoriana no, ella es amazónica, que le tocó Ecuador, Nemonte Nenquimo, y el libro se llama Seremos Jaguares. Está disponible en toda América Latina, está también en Norteamérica, está en castellano y en inglés, lo escribió con su compañero Mitch Anderson. Es un trabajo desde la selva, desde la Amazonía, desde alguien que fue impactada por un proceso colonial que afectó su mentalidad y su ser, y el retorno de ahí a ser selva, a ser territorio. Seremos Jaguares se llama, ¿verdad? Dijiste. Seremos Jaguares, Nemonte Nenquimo. Nemonte Nenquimo, así es. Los vamos a... menciono esos dos. Claro, ya compartiremos aquí en redes sociales, ya los encontré para la gente, para los radioescuchas interesados, y solo recordar que Aquiles Membe, filósofo político de Camerún, nos entregó un libro de hace 15 años que también fue muy importante para entender la realidad a la que nos estamos adentrando, que es Necropolítica, y ahora pues justo con este libro Brutalismo, pues completa el análisis. Manuel, pues como siempre te agradecemos tu disposición para charlar con nosotros, y me gustaría evidentemente pues que sigamos más adelante compartiendo estas reflexiones tan necesarias en estos tiempos tan oscuros, pues para seguir comprendiendo que a pesar justamente de esta oscuridad hay atisbos en el horizonte de luminosos para poder pensar que se puede todavía cambiar esta realidad. Muchísimas gracias, Manuel Rosenthal, por esta charla. Gracias a ti, a ustedes, a Cosa Pública, y un solo asunto. Sí. Sí, siento que estamos en un proceso de transición, de cambio de sistema mundo. Sí. Y en este contexto, afortunadamente, no necesitamos gente que nos traiga respuestas. Necesitamos juntarnos para hacernos preguntas. Así es, totalmente pertinente. Solo eso nos permite sacudirnos de mucho, espero yo. Un abrazote grande. Igualmente, Manuel, y solo comentando que antes de irnos, que una de las reseñas de Brutalismo dice: humanos ante el cambio y la extinción. Es un poco como socialismo barbarie de hace 100 años, pero este es realmente el reto que estamos en este momento, y muchas gracias por sugerirnos estas lecturas, estas otras miradas, y también la de Nemonte Nenquimo, que vamos a estar pendiente de sus trabajos. Gracias de nuevo, Manuel Rosenthal, saludos y un gran abrazo hasta allá, hasta Colombia. Igualmente, hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este jueves 17 de abril.